Mendel, el padre de la genética. En 1965, la UNESCO incluyó entre los aniversarios mundiales el de los descubrimientos del fundador de la genética, Gregor Johann Mendel. Sus famosos experimentos, cruzando diferentes tipos de guisantes, eran reconocidos en reuniones científicas en todo el mundo. Como naturalista, fue el fundador de la genética y el descubridor de las leyes fundamentales de la herencia. También fue monje y más tarde abad del monasterio agustino en la ciudad checa de Brno. Marek Orko-Vacha es genetista, naturalista, profesor y escritor. Sin exagerar, podemos decir que Gregor Johann Mendel es famoso en todo el mundo. Si abres un libro de texto de biología de los Estados Unidos o de Gran Bretaña, encontrarás a dos figuras como padres de la biología moderna: Charles Darwin y Gregor Mendel. Y si abrimos libros de texto de biología de otros lugares, estos dos gigantes a menudo se ponen en orden inverso: Gregor Mendel y Charles Darwin. Los checos no sabemos realmente qué genio tuvimos entre nosotros. Mendel, que se consideraba un moravo de habla alemana, fundó una nueva ciencia, la genética. La genética es la ciencia de las diferencias. También trata de las similitudes entre parientes vivos y muertos y entre criaturas tanto vivas como extintas. Nuestros genes son nuestra historia biológica. Los mapas que muestran cómo se organizan nuestros genes dicen mucho sobre cómo evolucionó el hombre. Muestran cuál es nuestra relación con otros seres vivos e incluso cómo comenzó la vida. Gregor Johann Mendel nació el 20 de julio de 1822 en una familia de agricultores en el pueblo moravo de Hinchise, entonces austríaco y hoy checo. Sus padres, Anton Mendel y Rosina Switzlich, le bautizaron con el nombre de Johann Mendel. Su lengua materna era el alemán, pero como vivía en un ambiente bilingüe, hablaba bien el checo y se sentía moravo de lengua alemana. Después de graduarse en la escuela primaria, el joven Johann estudió en un colegio de los Escolapios, una orden religiosa fundada por el español San José de Calasanz. Su educación secundaria terminó con el examen estatal de graduación en una escuela de Opava. En los años 1840-1843 estudió en la Universidad Charles en Olomouc. Su profesor de Historia Natural y Agricultura en Olomouc fue Johann Karl Nestler, un prominente investigador en el campo del cultivo de animales y plantas. Sus investigaciones en la cría de ovejas influyó, según algunos, en el trabajo posterior de Mendel. Es fascinante ver cómo a lo largo de la vida de Mendel fueron apareciendo las personas adecuadas en el momento justo para ayudarle. Mendel nació en 1822, el 20 de julio, y fue bautizado un par de días después, y esa fecha, el 22 de julio, es la que daban para su nacimiento, como dice su autobiografía. Mendel tenía dos hermanas, Verónica, 2 años mayor, y una hermana menor, Teresa, 7 años más joven. Mendel fue el único hijo varón. A Mendel le tocaba heredar la granja familiar. Pero su maestro y su párroco, hombres muy interesados en la historia natural y la horticultura, reconocieron el talento del niño y convencieron a su padre para que le dejara continuar sus estudios. La granja familiar pasó pues a manos del cuñado de Mendel, marido de su hermana mayor, Verónica.
Un momento importante llegó cuando Mendel estudiaba en Olomouc. El abad del antiguo monasterio de Brno, František Cyril Knapp, que se escribía con el maestro Friedrich Franz de Olomouc, le preguntó si conocía algún estudiante brillante que deseara ser agustino. Franz no dudó un segundo y dio el nombre de Johann Mendel. Así, en octubre de 1843, Mendel ingresó en el monasterio del viejo Brno y tomó el nombre de Gregor. Desde entonces hasta el día de su muerte firmaría como Gregor Mendel. La orden agustina se estableció en Brno en 1344 bajo el patrocinio del margrave de Moravia. Su hermano, el sacro emperador romano Carlos IV, donó al monasterio un icono de origen bizantino-italiano, la Virgen Negra, que todavía se encuentra hoy en el altar mayor. El monasterio fue construido en las afueras de la ciudad y sus fortificaciones forman parte de la ciudad de Brno. Stanislav Juranek es político y antiguo gobernador de Brno. Me complace decir que Brno ha producido un triunvirato de gigantes. Martin Estreda, que consagró la ciudad de Brno a la Virgen María, gracias a la cual vencimos a los invasores suecos. Leos Janáček, que nos dio nuestra música. Y mi favorito, Gregor Mendel. Lo escondimos en un jardín, sí, pero en su jardín descubrió los principios básicos de la genética que desde entonces se han extendido por todo el mundo. La importancia del monasterio en Moravia se atestigua por el hecho de que en el siglo XVIII recibió el permiso del Papa para obtener el privilegio de abad mitrado. Esta designación era desconocida para los agustinos como orden mendicante. El abad de Brno es, de hecho, el único abad agustino en el mundo. Juan Provecho López es un agustino español que reside en la República Checa. Nos encontramos en el monasterio de Santo Tomás, en Praga, monasterio de los agustinos, porque los agustinos en la República Checa trabajamos juntos en Moravia y en Praga. Y nuestro hermano Gregorio Mendel, desde los comienzos, se dedicó al mundo de la ciencia, respondiendo a la llamada de San Agustín, que nos dice en sus obras que los agustinos tenemos que estar dedicados y tenemos que trabajar para encontrar un camino en común entre la ciencia y la cultura, entre la religión y la ciencia. Y por eso que Gregorio Mendel en Brno hizo un trabajo impresionante que fue un poquito responder a la llamada de San Agustín, buscar un camino en común, un camino donde la ciencia puede ayudar a la religión, donde ambas ayudan a la persona a ser feliz. Yo creo que Gregorio Mendel nos indicó un camino para ser feliz, el camino de la colaboración, el camino del trabajo en común. La notoriedad de este monasterio agustino lo salvó del cierre durante las drásticas reformas del emperador José II, si bien no se libró de ellas. En su decreto de 1783, el emperador y margrave de Moravia ordenó a los agustinos que abandonaran el monasterio, que pasó a ser utilizado como sede de las oficinas políticas del gobernador. Hoy es la Galería de Moravia, el segundo museo más importante de Chequia. Los agustinos recibieron a cambio los edificios del disuelto monasterio cisterciense, además de la iglesia de la Asunción de la Virgen María en el viejo Brno. En ese nuevo monasterio trabajó Leos Janáček como maestro de coro, con el apoyo de una fundación musical de los agustinos de Thurn. Y de la fábrica de cerveza del monasterio surgió una cervecería, la más conocida de Brno.
En octubre de 1987, el Papa Juan Pablo II otorgó a la Iglesia de la Asunción el título de Basílica Menor. Este monasterio todavía subsiste en el viejo Brno de hoy. Mendel floreció en el antiguo monasterio de Brno. El padre abad, František Knap, era lo que ahora llamaríamos un hombre del Renacimiento. Entre otras cosas, era presidente de la asociación pomológica local. Le interesaban mucho las ciencias naturales. En 1860 Mendel leyó la segunda edición del Origen de las especies de Darwin en alemán. Hasta su muerte en 1868, Knap confió totalmente en Gregor Mendel. Creía en su entusiasmo científico y creía que era un hombre que asombraría al mundo con sus grandes descubrimientos. Después de su ordenación al sacerdocio, el 4 de agosto de 1847, Gregor Mendel fue a trabajar a un hospital donde mostró un rasgo que sabemos que se repitió a lo largo de su vida, lo que hoy llamaríamos tensión nerviosa. El hecho es que Mendel padecía de los nervios y de la vista, y ese sufrimiento le hacía sentirse físicamente enfermo. Así que Knap lo llevó de regreso al monasterio y luego lo envió a Noimo para dar clases de griego, latín, alemán y matemáticas. Para poder enseñar en la escuela secundaria, Mendel necesitaba aprobar unos exámenes y fue a Viena para hacerlos. El resultado fue un fracaso. No superó las pruebas, pero esto, a la larga, surtió efectos positivos. En 1851, Mendel hizo los exámenes, pero falló. Paradójicamente, logró honores en física, pero no superó la zoología, y eso por una sola razón: porque había sido totalmente autodidacta, sin ningún trasfondo formal en el tema. Entonces, Cyril Knap tuvo que dejarlo estudiar durante 4 semestres más en Viena, desde 1851 hasta el 53. Para Mendel, las cosas no podrían haber funcionado mejor. En Viena encontraría la ciencia matemática de las combinaciones que luego utilizaría en sus experimentos con guisantes. Sin aquellos providenciales suspensos y los 4 semestres en Viena, Mendel podría no haber descubierto nunca esta técnica matemática y, por tanto, no haber hecho ninguno de sus descubrimientos. En mayo de 1856, Mendel intentó por segunda vez pasar las pruebas en Viena. Una vez más fue un fracaso total y sus biógrafos observan que regresó a Brno destrozado. No sabemos por qué suspendió. Posiblemente fue porque mantuvo una disputa con el profesor Fench, que sostenía la opinión de entonces de que toda la planta se desarrolla a partir del polen, mientras que Mendel sabía muy bien que la composición de cada nuevo individuo provenía en un 50% del macho y en un 50% de la hembra, es decir, no solo del grano de polen, sino también del óvulo en el pistilo. Mendel llegaría a convertirse en algo que el régimen comunista del siglo XX no podía aprobar. No solo era Mendel un agustino y sacerdote católico, sino que después de la muerte de Cyril Knap, Mendel fue elegido abad del monasterio del viejo Brno, pecados que el régimen comunista nunca podría perdonar. Tras la muerte del abad Knap, Mendel fue elegido abad del monasterio agustino y se convirtió en una figura pública y destacada en Brno y en toda Moravia, que por entonces formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Este nuevo cargo empezó a tomarle cada vez más tiempo, forzándolo poco a poco a descuidar sus actividades experimentales. En el periodo 51-53, Mendel estudió matemáticas, física, química, botánica, zoología y paleontología. En 1853, finalmente se graduó en la Universidad de Viena, pero debido a una enfermedad grave, no pudo completar los exámenes para enseñanza. Poco después, comenzó a trabajar como profesor de Historia Natural y Física en la primera escuela secundaria estatal alemana. Gracias al profundo estudio de estas ciencias, vio la importancia de las estadísticas para explicar los fenómenos naturales. Luego, las aplicó en sus experimentos con guisantes. La buena suerte, o la providencia,
hizo que Mendel empezara su noviciado en el monasterio de Brno, donde se daban cita muchos de los intelectuales de la ciudad. En su juventud, además de ir al seminario, también asistió a conferencias sobre horticultura, viticultura y agricultura. Como sacerdote, Mendel también trabajó en un hospital. A pesar de estas diversas actividades, hoy lo recordamos por una extensa investigación. Mendel descubrió y formuló las leyes básicas que explican cómo los padres transmiten a sus descendientes características críticas que hoy en día llamamos genes. Él encapsuló esto en sus experimentos con la hibridación de plantas. Sir Paul Maxim Nurse es presidente de la Royal Society y Premio Nobel. Mendel es para mí el fundador de la genética. Él es la persona que descubrió esta rama de la ciencia que en el siglo XX llegó a ser probablemente la parte más importante de las ciencias biológicas. Él es uno de los mejores científicos del mundo, al mismo nivel que científicos como Charles Darwin, Isaac Newton o Albert Einstein. Un gran hombre para la República Checa y para el mundo de la ciencia. Mendel fue brillante en la forma en que combinó botánica y matemáticas. En su época, los botánicos eran personas que cuidaban plantas en herbarios y no pensaban mucho en combinar la biología con las matemáticas. Esa fue también la razón por la cual el trabajo de Mendel, aunque publicado en 1865, no fue comprendido hasta 35 años después. Aunque solo hizo experimentos con guisantes, sus principios se aplican tanto a las plantas como a los animales, incluidos los humanos. Basados en ellos, se han hecho otros descubrimientos desde principios del siglo XX que solo han confirmado y ampliado sus hallazgos. Cualquiera que quiera penetrar los misterios de la herencia, incluso un poco, necesita conocer los principios mendelianos básicos. Estos explican, por ejemplo, cómo han aumentado las enfermedades humanas heredadas, como la fibrosis quística en la población europea. Se heredan de la misma manera que el color verde en las semillas de guisantes. El profesor Emil Palasek es uno de los principales científicos en Chequia. Gregor Mendel, además de sus leyes bien conocidas, también consideró los elementos o factores que controlan la herencia. En otras palabras, pensó en el ADN sin conocer su naturaleza química. Del mismo modo, Michener, que aisló una sustancia rica en fósforo, no tenía ni idea de que este podría ser el material genético. Mendel publicó su trabajo en 1865, pero hasta 1952 no se supo cuáles eran las sustancias químicas responsables de los caracteres hereditarios descritos por Mendel. Solo en 1952 se demostró que sorprendentemente era el ADN en lugar de las proteínas quien controlaba la herencia. En 1953 se identificó la estructura de doble hélice del ADN y 50 años después, en mayo de 2003, se publicó el genoma humano. El proyecto del genoma humano planteó inmediatamente serias preguntas éticas. ¿No habría peligro de un retorno a las teorías pseudocientíficas del programa eugenésico de los nazis? ¿A una eugenesia que, gracias al conocimiento de los genes humanos, seleccionase los genomas según las características deseadas, mientras que los genotipos portadores de enfermedades o juzgados indeseables serían eliminados? Luego está la cuestión de la responsabilidad moral del hombre. Si los genes afectan no solo a las características físicas de los humanos, sino también a su carácter o personalidad, ¿soy todavía responsable o lo son mis genes?
Antes pensábamos que nuestro destino está escrito en las estrellas. Ahora sabemos que gran parte está escrito en nuestros genes, dijo James Watson, científico estadounidense y uno de los descubridores de la estructura del ADN molecular. Watson, Crick y Wilkins fueron Premio Nobel de Medicina en 1962 por descubrir la estructura molecular de los ácidos nucleicos. En 2003, simbólicamente 50 años después del descubrimiento de la doble hélice, se publicó por fin la secuencia del genoma humano. ¿Su implicación ética? El racismo era biológicamente insostenible. La humanidad proviene de África. Bajo nuestra piel, todos somos africanos. 7.000 millones de personas en la Tierra, genéticamente más similares que los chimpancés de África entre ellos. Comparando el genoma humano y el de chimpancé, no vemos por qué una especie puede escribir la Quinta Sinfonía de Beethoven y la otra no. Las mismas neuronas, los mismos genes. Muchos estudiantes de secundaria pueden preguntarse por qué, si Mendel fue tan brillante y es considerado el fundador de la biología moderna, solo aprenden en la escuela que cruzó guisantes rojos y blancos, que los descendientes eran uniformemente rojos, pero que cuando esos guisantes rojos se autofecundaron, el resultado fue que 3 eran rojos y 1 blanco. Sin duda, suena interesante, pero no parece una genialidad. Sin embargo, fue brillante por varias razones. Primero, Mendel reunió los mundos de la botánica y las matemáticas. Como había estudiado combinatoria en Viena, se dio cuenta de que la forma en que algo se heredaba debía regirse por leyes matemáticas. Nadie había hecho eso antes. Hasta entonces, los botánicos eran personas que cultivaban plantas en herbarios. Mendel fue el primero en combinar matemáticas y botánica. A partir de entonces, ya no tienes que ser un genio para hacer genética. Además, Mendel identificó 7 variedades de guisantes y en las 7 había 7 caracteres que mostraban el llamado dominio completo, que indica si una característica es totalmente heredada o no. En general hay 2 tipos de herencia en la naturaleza. El primero se llama dominancia incompleta, donde un padre rojo y blanco puede tener, por ejemplo, descendencia rosada. Mendel, por el contrario, eligió características que fueron transmitidas a un descendiente, ya sea de una forma u otra. En los humanos también tenemos una característica que todos sabemos que se hereda totalmente o no se hereda, y esa es la herencia del género. Mendel determinó 7 caracteres: el color de la flor, púrpura o blanco; la posición de la flor, axial o terminal; la forma de la semilla, lisa o rugosa; el color de semilla, amarillo o verde; el color de la legumbre, amarillo o verde; la forma de la legumbre, lisa o estrangulada; y la altura del tallo, normal o enana. Las 7 características se heredan totalmente o no se heredan y, con una excepción, cada una de estas características resultó más tarde ser codificada por un solo gen, aunque Mendel no podría haberlo sabido. Por otra parte, todos los que habían cruzado plantas antes de Mendel habían examinado una gran cantidad de caracteres en un pequeño número de plantas. Mendel se dio cuenta de que por lógica matemática sería mucho mejor investigar unas pocas características en un gran número de plantas, creando así una mayor validez estadística. Mendel hizo experimentos muy simples en los que cruzó diferentes tipos de variedades de plantas de guisantes que eran grandes o pequeñas y tenían semillas lisas o arrugadas. Donde tuvo éxito fue en cómo estas características se heredaron en la primera generación de plantas y luego en la segunda generación. Y contando los diferentes tipos de plantas que se habían producido, Mendel llegó a la idea del gen como unidad de herencia. Y esta idea dominó el siglo XX y transformó la biología en el sentido de que, en lugar de describir meramente lo que sucedía, buscaba comprender lo que estaba sucediendo. Al parecer,
Mendel sabía de antemano lo que iba a encontrar. Anticipó el modelo que respaldó sus datos experimentales. Con su primer experimento, Mendel mostró que el concepto darwiniano de herencia de mezcla no funcionaba. Este concepto de su época suponía que la descendencia sería el promedio de ambos padres. Si mezclas vino tinto y vino blanco, obtienes vino rosado. Mendel cruzó un guisante de floración roja con un guisante de floración blanca y obtuvo descendientes de flores rojas. Por este medio, él probó que la herencia del color era todo o nada. Lo había tenido que publicar en ese momento, pero no lo hizo. No estaba satisfecho y se preguntó: ¿qué pasa si cruzo estos descendientes rojos el uno con el otro? Y así descubrió que los descendientes de la descendencia rojo con rojo se reproducen en una proporción de 3 rojos a 1 blanco. Ajá. Entonces, 2 padres rojos pueden dar lugar a una descendencia blanca. Mendel demostró así que recibimos lo que hoy llamaríamos genes, o más correctamente, alelos de nuestros padres. Seríamos pues como transportistas a través del tiempo, llevándolos sin mezcla a nuestros hijos. Mendel había demostrado, pues, que de un padre rojo con otro rojo pueden tener un hijo blanco. Esto fue brillante. Y finalmente Mendel ideó un modelo que fue capaz de predecir lo que sucedería en experimentos posteriores y realmente funcionó. Mendel no solo había creado un modelo que explicaba los datos experimentales, sino un modelo que también predijo con éxito lo que sucedería a continuación, y Mendel demostró que era así. Si Darwin hubiera sabido esto, se podría haber ahorrado muchas preocupaciones, porque este era el punto más débil de su teoría de la evolución. Incluso si un monstruo esperanzador naciera por herencia mixta, sus mejores características necesariamente se habrían diluido durante generaciones de cruzamiento con parejas normales y corrientes. Darwin se hizo famoso y popular después de publicar su obra. Por el contrario, Mendel no vivió para ver su fama, y Missner lo hizo solo en parte, puesto que cuando se reveló que el ADN era el material genético, él también había muerto. El libro de Mendel fue encontrado entre los documentos de Darwin con las páginas aún sin despegar. Darwin tenía una copia, pero nunca la leyó. Este trabajo, Experimentos sobre hibridación de plantas, se considera hoy en día un modelo del método científico. A lo largo de él y entre líneas, podemos ver la humildad científica de Mendel. Nunca inventa nuevas palabras a menos que sea absolutamente necesario. Mendel llevaba décadas de adelanto a su tiempo. 6 años después de la publicación de la teoría de Darwin, dio una conferencia sobre su investigación. Nadie entre los asistentes comprendió la importancia de su teoría. Ninguno de los científicos que tuvieron en sus manos el almanaque de la Sociedad de Historia Natural que contenía la investigación de Mendel imaginaba que tenía en sus manos un trabajo que sería, después de 1900, la base de una nueva ciencia. Todavía hoy hay gente en todo el mundo que las conoce. Por ejemplo, en los libros de texto de las escuelas secundarias japonesas hay una imagen del apiario de Mendel, y los estudiantes estadounidenses estudian los descubrimientos del trabajo de Mendel sobre plantas híbridas. Pero el fundador de la genética no se había dedicado solo al cruce de guisantes. Mientras vivió, sus otras actividades se consideraban más importantes. Además de cuidar el monasterio y su vida espiritual, participó en la Asamblea Provincial y en la Sociedad Económica. En 1878 se hizo observador meteorológico en Borno. También le nombraron director del Banco Hipotecario de Moravia. Jiří Dušek es el director del Observatorio y Planetario de Borno. En los años 70 y 80 del siglo XIX,
Gregor Johann Mendel observó intensamente las manchas solares y, aunque solo subsisten unas pocas de sus observaciones, sabemos que él pensaba que las manchas solares influían sobre el clima, incluso sobre el clima local. Esta teoría era equivocada, pero Mendel hizo también una descripción cercana, bastante científica, de un tornado y de las tormentas de viento principales que ocurrieron alrededor de Brno, probablemente el registro más antiguo de tal fenómeno en las tierras checas. Y en 1882 relacionó la existencia de brotes de la aurora boreal con la aparición de grandes manchas solares en la superficie del Sol, con lo que, inadvertidamente, se convertía en el fundador de la nueva disciplina del clima espacial. Gregor Mendel presentó sus experimentos sobre plantas en 1865 en una reunión de la Sociedad de Historia Natural de Brno y posteriormente publicó el documento Experimentos sobre hibridación de plantas. Durante su vida recibió honores de una sola institución científica profesional. En 1869 fue elegido vicepresidente de la Sociedad de Historia Natural en Brno. En 1883, Mendel cayó gravemente enfermo y murió el 6 de enero de 1884 en su monasterio a la edad de 62 años. Murió de una enfermedad renal y cardíaca y fue enterrado en el cementerio central de Brno de la Orden de los Agustinos. Su requiem fue dirigido en la iglesia por un nativo de Lachia, a quien el monasterio de Brno había pagado sus estudios, Leos Janasek. En la ceremonia fúnebre, toda la ciudad despedía al abad de un gran monasterio que había trabajado en numerosas instituciones. Breves comentarios en varias revistas apuntaban a su trabajo científico, pero nadie se dio cuenta de que se había ido un naturalista del máximo nivel. Gracias a él, después de 1900, Brno se haría famoso en todo el mundo civilizado. Sin embargo, de uno de los pocos comentarios que dejó sobre su vida, se deduce que este científico retirado, creativo, diligente y hombre de fe no murió con un sentimiento de fracaso o futilidad. Aunque en mi vida he vivido muchos momentos amargos, escribió, debo admitir que lo bello y lo bueno prevaleció. Mi trabajo científico me produjo una gran satisfacción y estoy seguro de que pronto todo el mundo lo reconocerá. Gregor Mendel predijo correctamente esto de su propia mano en 1883, un año antes de su muerte. Ondřej Dostal, director del Museo de Mendel. Su mente, en sus investigaciones y en su trabajo, era claramente la de un cristiano. Él trató en todo lo que hizo de ayudar a la sociedad. Trabajaba como un cristiano que buscaba cómo ayudar al prójimo. Lo logró con su descubrimiento de los principios de la herencia y lo intentó tratando de criar abejas sin aguijón para ayudar a los apicultores. En sus estudios de meteorología, buscaba descubrir qué es el clima y qué lo controla, o al menos cómo predecirlo, para así mejorar la vida de los campesinos. Mendel era hombre de miras altas, algo más que un mero científico. Para algunos puede parecer extraño. ¿Cómo fue posible que uno de los dos padres fundadores de la biología moderna fuera sacerdote, fraile agustino y abad? Para él, eso no era nada excepcional. Si miramos la vida de Mendel, veremos que en la Facultad de Filosofía, además de estudiar teología, trabajó en meteorología y apicultura, a la vez que asistía a las clases del profesor Diebel.
Por entonces, Cyril Knapp ya había ingresado en la Asociación Pomológica y después Mendel fue elegido vicepresidente de la Sociedad de Ciencias Naturales de Brno. Tenía una visión amplia, tan normal que nadie consideraba extraño que un monje andara experimentando con guisantes en el jardín del monasterio a cualquier escala. Hoy se estima que Mendel utilizó alrededor de 28.000 plantas de guisantes en sus experimentos. Entonces era una opinión común que la fe y la ciencia pueden ir de la mano. Mientras la ciencia busca diseccionar el mundo en sus componentes para ver cómo funciona, que es lo que Mendel hacía, la fe busca la unidad esencial del mundo y ofrece el significado de todo lo creado. Gregor Mendel era un hombre de ciencia y un hombre de Dios. Un hombre que trató de entender las leyes de este mundo y también un hombre que poseía una riqueza espiritual que le dio a su obra su significado final. Mendel entendió algo que enseñaba el cristianismo y antes el judaísmo, que la razón es un don de Dios. Y vio como un deber que el hombre ha de usar la razón. Y el cristianismo y el judaísmo dicen que el hombre, mediante su trabajo, ha de colaborar con Dios para perfeccionar la creación del mundo. El hombre debe pues conocer mejor este mundo y abrir los ojos a la belleza y perfección de su Creador. El misticismo judeocristiano dice que el estudio es una forma de contemplación, aprender es un modo de orar. No hay que estudiar solo para pasar los exámenes, sino como quien estudia la pintura de un maestro, para abrir nuestros ojos a una comprensión de la belleza de la visión del artista. Hay escuelas judías que dicen que el estudio es una forma más elevada de oración que la oración misma. El artista pintando una imagen o tallando una estatua busca a tientas algo nuevo, lucha por una nueva dimensión en el hombre, pero cuando conozco el mundo a través de la ciencia, esto también es una forma de contemplación. El teólogo ortodoxo Paul Yedokimov exclama: espero la canonización de los científicos que dentro de los límites éticos dan su vida y energía para descubrir las leyes de este mundo. Estas personas merecen la canonización. El ejemplo de Gregor Johann Mendel es enorme, no solo como un hombre de fe, sino también como un hombre de ciencia. A los países que sufrieron dictaduras comunistas se les impuso la idea contraria: o la fe o la ciencia. La fe da a la vida sentido y dirección, le da al hombre las razones de obrar. Un estudio serio del universo nos hace ver destellos de la belleza infinita del Creador de este mundo. La aportación de Mendel a la biología solo fue reconocida después de su muerte por científicos como Hugo de Vries, Karl Correns, Erich von Schermark y especialmente William Bateson, que tradujo el trabajo de Mendel al inglés. Mendel no solo sentó las bases de la genética y definió los principios, ahora conocidos como las leyes de Mendel, sino que fue uno de los pioneros de la metodología bioestadística. Desde 1862 hasta su enfermedad, Mendel hizo también observaciones diarias para el Instituto Meteorológico de Viena. Ahora incluso un tren lleva su nombre. El nombre de Mendel también se puso a la primera estación científica checa en la Antártida. El nombre del famoso científico se mantiene vivo no solo por los libros de texto, sino que su herencia sigue transmitiéndose al mundo por estudiantes, exploradores, conductores de trenes e incluso urbanistas. Si un checo oye el nombre del fundador de la genética, es probable que recuerde una de las plazas más importantes de Brno.
Solo después de 1900, los científicos confirmaron los hallazgos de Mendel y empezó la ciencia de la herencia. Más tarde fue llamada genética por el naturalista inglés William Bateson y se desarrolló por todo el mundo. En Brno se renovó el interés por el legado e historia de Mendel. La ciudad organizó una colecta internacional para hacerle un monumento y en 1910 hubo grandes celebraciones a las que asistieron muchos de los naturalistas más importantes de Europa. La plaza del monasterio, donde estaba el monumento, pasó a llamarse Plaza Mendel. La segunda asociación de ideas que hace un checo al oír el término genética es con la Universidad Mendel. Como señal de respeto, la Universidad Mendel publicó el libro Mendel, sus descubrimientos de hibridación y su importancia. La Universidad Masaryk también busca preservar y extender el legado de Mendel. En 2007 se hizo cargo del Museo Mendel. El carácter de Mendel y la minuciosidad de su trabajo aún fascinan. Él era increíblemente versátil, dedicado a una variedad de disciplinas donde la cría de plantas era más bien un pasatiempo. Sin embargo, guardó cuidadosamente registros de miles de semillas, todas escrupulosamente descritas, de lo contrario, no habría hecho sus descubrimientos. Para la genética futura, esta fuerza de voluntad fue inspiradora y motivante. Mendel se dedicó a los experimentos con guisantes durante miles de horas sin ninguna certeza de éxito. Él formuló teorías y probó su veracidad. Incluso hoy, un siglo después, sus experimentos hacen posible la modificación del ADN en los alimentos. Cada célula tiene diferentes características que pueden propagarse. La ciencia de la genética tiene múltiples aplicaciones y es el campo que más progresa en la biología actual. Mendel está en la base de todo. A principios del siglo XX llegó Thomas Hunt Morgan con sus experimentos con moscas de la fruta. Desde entonces, la gente piensa en los caracteres hereditarios de Mendel en términos químicos, ya sean proteínas o ADN. En 1944, Avery descubre que el llamado factor transformante es muy probablemente el ADN. En 1953, Watson y Crick descodifican la doble hélice del ADN y 50 años después, en 2003, leímos el genoma humano. Detrás de todo esto se encuentra la figura de Gregor Johann Mendel. Mendel fundó una nueva ciencia y desarrolló nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Muchas veces pasamos noches sin dormir haciéndonos esa pregunta, seamos creyentes, agnósticos o ateos. Por lo que hoy sabemos, hace 4.650 millones de años, el planeta Tierra era una bola caliente de polvo y gas. Si aceleramos el tiempo, como en un vídeo, podemos ver la misión Apolo dejando este planeta atrás y observar lo que sucede en la Luna. Nos preguntamos si la materia se ve igual en todos lados. Nuestros propios cuerpos están compuestos de los mismos elementos que aparecen en la tabla periódica de Mendeleev. Como todo este universo, y mi sangre es roja porque contiene hemoglobina, que en sí misma contiene hierro por la misma razón que el mineral de hierro es rojo. El calcio en mis huesos es exactamente el mismo químico que el calcio aquí en las colinas de Pálava. El 60% de mi cuerpo está compuesto de agua, el mismo H2O encontrado en arroyos y ríos. Lo que sucedió aquí en esta tierra, en este pedazo de materia que en algún momento dio su primer paso de baile, pintó algo por primera vez en la pared de una cueva, hizo su primera buena acción desinteresada y miró al cielo preguntándose: ¿qué sucedió en las reacciones nucleares de nuestro cerebro? ¿Que nuestras mentes comenzaron a pensar en sí mismas? Esto es tan complicado que la ciencia todavía no tiene nada que decir al respecto. En todo caso, la ciencia actual está revelando cada vez más complicaciones.
En 2005, cuando mapeamos el genoma del chimpancé, muchos se preguntaban si habría alguna diferencia al compararlo con el genoma humano. La cadena de letras del ADN daría alguna pista de por qué una especie puede pintar la Capilla Sixtina y escribir la Sinfonía del Nuevo Mundo, mientras que la otra no. No encontramos pista alguna. La secuencia de letras es asombrosamente similar. Compartimos el 98,6% de nuestro ADN con el chimpancé. Es cierto que nuestro cerebro es 3 veces más grande. El chimpancé tiene de 380 a 450 centímetros cúbicos, mientras que los nuestros tienen unos 1.450 centímetros cúbicos. Pero en esos cerebros hay las mismas neuronas que en sí mismas contienen casi el mismo ADN. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros podamos pintar la épica eslava y el chimpancé no? No lo sabemos. Soy genetista y mi trabajo tiene relación con lo que Mendel descubrió, porque yo pienso en cómo entender todo el fenómeno de la vida en términos de genes. Los genes son las unidades básicas de la herencia, pero son más que eso. Los genes codifican información sobre cómo funciona cada organismo vivo. Esto se aplica a nosotros mismos, a las plantas, a los insectos como los que vuelan en estos jardines, y afecta a todos los organismos vivos. Comprendemos mejor estos organismos desde el punto de vista de los genes. Cuando entendemos cómo funcionan estos genes y cómo interactúan con el medio ambiente, porque cada gen codifica una unidad de información creada por una proteína. Las proteínas son los motores de la vida, realizan todas las reacciones químicas que son la base de la vida. Nunca sabremos cómo funcionan las proteínas a menos que entendamos cómo funcionan los genes. Y eso es lo que la genética es para mí. Un jardinero es una persona a la que le gusta el reino vegetal y lo ordena. Un jardinero no querría dejar que su jardín interior se fuera a la ruina. Recordemos que tras la resurrección, las santas mujeres buscaban afligidas a Jesús muerto y Él se les apareció como jardinero. A partir de entonces, Cristo ha sido pintado a veces como jardinero. A veces en los sueños, los jardines rodean un monasterio y el jardinero es un monje, una figura espiritual o angelical. Esto indica la necesidad de poner nuestra vida mental en orden. Una planta sigue diligente y pacientemente la ley interna que dicta su crecimiento. Florece y da frutos. Sigue un camino predestinado, sin más objetivo que convertirse en lo que es. Está siempre atada al lugar donde pasa su silenciosa vida. Nosotros, en cambio, cultivamos la tierra con la libre voluntad que nos ha dado Dios y así cultivamos nuestra vida interior. Podemos decir que después de 1900 nadie necesita ser un genio. Todo lo que tiene que hacer es estudiar genética. Pero debemos agradecer a Mendel el poder combinar la biología y las matemáticas. Él es el fundador de una nueva ciencia, el fundador de toda la biología moderna. Muchos científicos han tratado de rebatir el trabajo de Mendel y han llegado a pensar que debió haber algún tipo de fraude. ¿Podría un jardinero haber escrito esos libros? Es seguro que Mendel lo hizo, pues es sabido que fue escrupulosamente honesto. Aunque en teoría sabemos que al tirar una moneda al aire saldrá cara o cruz, 1 a 1 en promedio, puede suceder que no salga así, incluso si tira una moneda 2 o 10 veces. Si bien sabemos que el número de niños y niñas en las familias debería ser de 1 a 1, todos conocemos muchos casos en los que esto no es así. Con un pequeño número de experimentos es posible que los promedios no se muestren. Solo después de lanzar una moneda 1000 veces, la relación será de 500 caras por 500 cruces, lo que es en efecto 1 a 1. La proporción de Mendel es 3 a 1, o más correctamente 9-3-3-1,
Y Mendel, probablemente, ya sabía lo que iba a ser. Parece que Mendel imaginó los resultados por adelantado, reconoció los patrones y verificó sus hipótesis con el experimento. Tal vez nos estamos haciendo las preguntas erróneas o vemos las cosas de forma equivocada. Tal vez nos estemos perdiendo algo importante, pero en este momento no conocemos la respuesta. ¿Cómo es posible que este trozo de carne pueda desear, amar, cuestionar, pensar, producir arte, rezar, practicar la ciencia? La pregunta más importante, más simple y más difícil en nuestro universo es: ¿qué es el hombre? Esta película fue presentada por Marek Orko-Bacha, genetista, naturalista, profesor y escritor.